Damos gracias a Dios porque nos permite la vida para tener otra semana, para poder estar juntos, para poder estudiar juntos. Recuerden que es ideal que ustedes puedan tener sus cámaras encendidas para que podamos interactuar. Sin embargo, si no lo pueden hacer, está muy bien. Pueden hacer preguntas y es importante que siempre tengan su Biblia a mano. Idealmente Reina Valera 1960, dividida allí con una cinta o con un papel entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para ubicarnos más fácilmente. Siempre me gusta recordar que este estudio, esta historia de la redención, como su nombre lo indica, es una sola historia, una historia en singular. Ustedes notarán que en ningún momento hemos cambiado de suceso, ni estamos viendo sucesos aislados, inconexos, sino que cada suceso y los personajes que hemos estado viendo, todos están aferrados, todos están apareciendo, todos están relacionados con una sola historia. Y esa historia la hemos llamado la historia de la redención. Podríamos también llamarla la historia del amor de Dios a través de Cristo Jesús, el prometido, desde Génesis 3:15. Y hay tres cosas que quiero recordar que hemos visto acerca de Dios. Él es santo, por eso no admite ni al pecado ni al pecador. Dios es justo, por eso castiga al pecado y al pecador. Y Dios es misericordioso, por eso soluciona el pecado del pecador. Y la manera en que estamos viendo que lo ha solucionado es principalmente con una promesa de redención o una promesa de salvación a través del Hijo de la mujer que vendría a aplastar a Satanás, la serpiente antigua en la cabeza. Y con este juicio también destruiría el pecado y la muerte. Y toda esta historia está girando en torno a esa promesa, a la promesa del Cristo venidero. Dios ha provisto, como hemos visto suficientemente, una forma en que los hombres, antes de la venida del prometido, antes de la venida del Señor Jesucristo, puedan acercarse temporalmente a Dios y ser perdonados sus pecados. Y es principalmente a través de la fe en Él, la fe en esa promesa venidera, una fe que se manifestaba haciendo sacrificios con derramamiento de sangre, como símbolo de que la persona está arrepentida, reconociendo sus pecados, pero se acoge por fe a la promesa de este Salvador que vendría a morir, a entregar su vida como un cordero sacrificial por los pecadores. Y es así como los hombres entonces al hacer sacrificios van mirando hacia el frente, van mirando hacia esa promesa de redención, hacia ese prometido llamado Cristo Jesús. Y así hemos podido ver cómo esas buenas noticias para el pecador se han tratado de provisiones de Dios. Esas provisiones de Dios han sido buenas noticias para el pecador. Por eso hemos visto cómo ahora último Dios proveyó un cordero pascual para que los primogénitos de los israelitas no murieran. Así que ese es un hecho muy importante. Pero también vimos cómo Dios abrió un camino de vida en medio del mar. Y esto también habla de la vida, de provisión de Dios para la vida. Vimos cómo el Señor proveyó milagrosamente pan del cielo para la vida del hombre en la tierra. Y vimos también cómo el Señor proveyó aguas milagrosas para la vida de los pecadores. Allí en esa roca en donde Dios asumió el juicio por los pecadores.
Eso fue lo que vimos la semana pasada y así entonces vamos viendo varias cosas. Vamos viendo cómo el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo, pero vamos viendo también cómo Dios es misericordioso, que provee para la salvación de los pecadores. Y sobre todo, recordar que toda esta historia va girando en torno a esa promesa de un Salvador venidero. Bien, así que hoy vamos a continuar con esta historia. Recordemos que estamos en el punto histórico en el que Israel ha salido libre de Egipto por la mano fuerte de Dios a través de 10 juicios. Van caminando por el desierto, van fortaleciéndose en su fe en Él, van mirando hacia adelante a la gran promesa de la venida del Señor Jesucristo, pero también van mirando a corto plazo el cumplimiento de la promesa de una tierra, que es la tierra de Canaán. Van camino hacia allá. Pero hoy vamos a ver cómo Dios lleva a Israel a un punto llamado el monte Sinaí, en el que Él quiere tener un encuentro especial con su pueblo, hacer un pacto con su pueblo. Así que quiero que por favor vayan conmigo a Éxodo capítulo 19. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19 y nos ubicamos allí en el versículo 4. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Éxodo 19, 4. Si ustedes miran en sus Biblias, si tienen una Reina Valera, el capítulo 19 se titula Israel en Sinaí. Ahora estamos en un punto en el que ellos llegan al monte Sinaí. Y el versículo 4 de Éxodo 19 dice así: Dios hablando con su pueblo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, noten esa expresión, mi pacto. Esto quiere decir que Dios los ha llevado, antes de ir a la tierra prometida, a un punto en el que Él quiere celebrar un pacto con su pueblo Israel. Así que cuando ellos entren a la tierra de Canaán, la tierra prometida, este pueblo ya entrará con un pacto hecho con Dios. Y este pacto lo propone Dios, no el pueblo. Por eso dice el verso 5, y si guardareis mi pacto, vosotros, promete Dios, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quisiera hacer aquí una aclaración ahí en el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Esto hace parte de la promesa que Dios le hace a Israel si ellos obedecen el pacto que Dios les va a proponer allí en el monte Sinaí. Así que cuando Dios les dice, ustedes van a ser mis sacerdotes o un reino de sacerdotes, lo que les está diciendo es que ellos iban a ser mediadores entre Dios y el mundo entero. Eso es lo que hace un sacerdote, ser un mediador entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Y lo que está diciendo entonces el Señor es que si ellos obedecen el pacto que Dios les va a proponer, dentro de muchas bendiciones, también ellos van a lograr ser el medio o el canal a través del cual Dios se comunicará con todas las naciones. Recuerden ustedes que Dios le hizo 3 promesas a Abraham. 1, una gran descendencia. 2, una tierra. Y 3, que Cristo Jesús vendría como un descendiente de él para bendecir no solo a una nación, sino a todas las familias de la tierra, leímos. Bueno, esto tiene que ver con esa tercera promesa. Si Israel obedece el pacto, entonces serán ese canal
a través del cual Dios se comunicará con las naciones, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver mucho con el Salvador. Ahora vamos a mirar el verso 7, qué reacción tiene el pueblo frente a esta propuesta de pacto de Dios. Verso 7 dice así: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: por favor, escuchemos bien, leamos bien lo que dijeron, lo que el pueblo dijo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Así que Dios les propone un pacto, les da promesas, y ellos se comprometen a cumplir los términos del pacto que Dios proponga. Pues dicen: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Así que el pueblo está muy animado a cumplir los términos del pacto que Dios va a proponer. Recuerden que un pacto es una promesa con juramento para entrar en una relación especial. Es decir, que en Sinaí Dios quiere formalmente comenzar una relación muy especial solo con este pueblo. Aunque ya hay una relación especial, no es sino hasta aquí que Dios formalmente quiere dejar en firme esa relación especial. Así que lo que Dios promete es que los va a bendecir como a nadie, pero ellos tienen que obedecer lo que el Señor les proponga en el pacto. Y ellos, como vemos en el capítulo 19, están muy animados a obedecer a Dios. Ahora lo que tenemos que hacer, ustedes y yo, es mirar cuáles son los términos del pacto, qué es lo que ellos tienen que obedecer. Y es lo que conocemos como los 10 mandamientos. Esos son los términos del pacto que Dios va a dar en el Sinaí. Ahora, ustedes van a poder ver una imagen ahí que nuestro amado hermano y amigo Ricardo nos va a colocar. Esa es una ilustración del monte Sinaí. Si ustedes ven ahí, en la raíz de ese monte se encuentra todo el pueblo expectante, y ustedes ven arriba, porque así lo describe la escritura, ven en la punta de ese monte fuego. Ahí no se alcanza a ver, pero hay relámpagos también. Es una forma de ilustrar lo que la Biblia dice que pasó ese día. ¿Por qué quería hacer mención de eso? Porque en ese monte Sinaí no parece, por las circunstancias que se están presentando, no parece que Dios esté en una actitud muy amorosa con el pueblo, ¿no? La Biblia dice que ese día en ese monte hubo voz tronante, hubo relámpagos, hubo truenos, hubo voz de bocina, es decir, trompetas que anunciaban juicio, hubo fuego, hubo humo, hubo oscuridad. Nada de esto parece congeniar con la idea de un Dios amoroso que viene a hacer un pacto. Todas estas características más bien muestran y están asociadas en la Biblia con la ira de Dios. Así que es importante que entendamos de qué se trata este pacto. 10 términos de ese pacto, los 10 mandamientos. Así que vamos a repasar esos 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, y luego hablamos de ello un poco. Estén muy atentos, por favor, me siguen. Vamos a mirar los 10 mandamientos allí en la escritura, que son los términos del pacto. Recuerden, es lo que ellos dijeron que iban a obedecer. Es lo que Dios dijo que ellos debían guardar, o sea, obedecer. Así, ¿de qué se trata este pacto? Miremoslo en Éxodo capítulo 20. Si ustedes ven en sus Biblias, allí hay un título que dice los 10 mandamientos, porque ese es el pacto que se va a hacer. Entonces, vamos a ir juntos ahí en esta lectura. Yo leo a favor de ustedes, pero ustedes van ahí pensando y reflexionando. Versículo 1 dice así: y habló Dios
todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Noten ustedes cómo Dios, en el versículo 2, se muestra como el dueño de Israel por el hecho de que Él los ha liberado. Aquí aprendemos un principio importante, y es que cuando Dios libera a un pueblo, o cuando Dios libera a alguien, no lo libera para que este pueblo o este alguien haga lo que quieran. No. Dios libera a quien libera para que este liberado ahora sea de su posesión, sea para él. Y por eso luego de la libertad, Dios tiene toda la prerrogativa o el derecho de dar órdenes que deben ser obedecidas al instante. Por eso Dios primero lo libera y después les da mandatos, un pacto, en donde Dios los va a bendecir y ellos van a tener que obedecer. No es que Dios libera a alguien para que éste quede libre para hacer lo que quiera. Dios nunca hace eso. Cuando Dios libera a alguien, lo libera para que sea de su propiedad para siempre. Y por eso en el verso 2 les dice: yo los libré a ustedes de una casa de servidumbre, ahora ustedes me obedecerán en esto. Así que comencemos con el primer mandamiento. En el versículo 3 encontramos el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Allí está el primer mandamiento. Dios demanda de su pueblo la exclusividad como Dios. Les prohíbe tener cualquier otro Dios a quien ellos adoren, a quien le rindan homenaje, gloria, honor. Dios, con el primer mandamiento, exige que el hombre adore solamente a su creador y a su libertador. El segundo mandamiento lo encontramos entre los versos 4 y 6. Ahí está el segundo mandamiento, entre los versos 4 y 6. Vamos a leerlo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí va el segundo mandamiento. Si ustedes notaron, en este mandamiento Dios prohíbe que ellos se arrodillen, que ellos hagan imágenes y que ellos adoren esas imágenes de cualquier cosa que exista en el universo. Dios prohíbe que ellos se inclinen, adoren, honren, le den toda su fuerza, corazón, mente, alma a algo que no es el Dios creador y el Dios libertador de ese pueblo. Sea algo que está en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, un animal aéreo, un ave o algún animal de la tierra o acuático, cualquier cosa que no sea el Dios creador y libertador, Dios les prohíbe adorar a esas criaturas. Solo el creador tiene la prerrogativa de ser adorado. Ahora, el primer y segundo mandamiento ciertamente parecen decir lo mismo, como que no hay que tener otros dioses ajenos, pero realmente hay una diferencia entre el primero y el segundo. En el primer mandamiento que encontramos en el verso 3, Dios exige que Él debe ser adorado con exclusividad, solo Él. Pero en el segundo mandamiento que encontramos entre los versos 4 al 6, Dios dice que Él y solo Él debe ser adorado a su manera, como Él dice que debe ser adorado. Así que los hombres no pueden inventarse que están adorando a Dios mientras adoran realmente a sus propias imágenes.
Así que con el primer mandamiento Dios demanda la exclusividad de la adoración, pero con el segundo mandamiento demanda que la adoración sea a Él y a la manera en que Él lo dice, no como el hombre se lo invente. ¿Mm? Dos importantes mandamientos con los que comienzan este pacto. Tercer mandamiento está en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí el Señor exige que cuando los hombres tomen en sus labios el nombre de Dios, lo hagan con mucho temor y reverencia, pensando en ese gran nombre que están mencionando. El cuarto mandamiento lo encontramos entre los versos 8 y 12. Tal vez es el más largo, el cuarto mandamiento, entre los versos 8 al 12. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Creo que les había dicho que del 8 al 12, pero es del 8 al 11. El cuarto mandamiento lo encontramos entonces cubierto desde los versos 8 hasta el 11. Y es Dios diciéndole a su pueblo que Él demanda un día en que el hombre repose en Él para su adoración, para su alabanza, pensando en Él. Todos los hombres, una vez a la semana, deben dedicar un tiempo para la adoración, para la alabanza de Dios. Y tenemos entonces aquí 4 mandamientos, los 4 primeros, que podríamos llamarlos mandamientos verticales. ¿Por qué verticales? Porque son mandamientos que tienen que ver directamente con Dios. No tener dioses ajenos delante de Él. Segundo, adorarlo a la manera de Él. Tercero, usar su nombre con temor y reverencia. Y cuarto, apartar un día para su adoración. Ahí están los 4 mandamientos verticales que tienen que ver directamente con Dios. Claramente, Dios se pone de primero en estos mandamientos, en este pacto, porque Dios debe ser lo primero. En la vida del ser humano, Dios debe ser lo primero, es lo primero. Aunque los hombres lo nieguen, Dios demandará aún a los hombres el hecho de que no le hayan tenido como el primero, porque Él es digno. Luego, los 6 últimos mandamientos que encontramos entre los versos 12 y 17, los podemos llamar ya no verticales, sino horizontales. ¿Por qué? Porque son mandamientos que tienen que ver con la gloria de Dios, porque es Dios quien lo manda, pero que tienen que ver directamente con nuestra relación con el prójimo. Entonces, el versículo 12 tiene allí el 5.º mandamiento. Vamos a leer el 5.º mandamiento de la ley de Dios. Ya es a nivel horizontal, es decir, la relación del hombre con su prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que Dios aquí coloca a la familia consanguínea, particularmente a los padres, como los primeros prójimos que deben ser honrados, y esta es una orden de Dios. 6.º mandamiento lo encontramos en el verso 13. No matarás. 7.º mandamiento lo encontramos en el verso 14. No cometerás adulterio. Allí está el prójimo, que es el cónyuge, ¿no? También. Versículo 15 encontramos el 8.º mandamiento. No hurtarás. Versículo 16 encontramos el 9.º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en el versículo 17 encontramos el 10.º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Noten ustedes entonces cómo en estos 6 últimos mandamientos se subraya la necesidad de que el hombre ame a su prójimo también. Entonces, los 4 primeros son verticales y nos hablan de cómo Dios quiere ser amado, con exclusividad, con todas las fuerzas, con todo el alma, con toda la mente, el corazón. Pero luego de amar a Dios, Dios también ordena con esos 6 últimos mandamientos amar al prójimo de esta forma específica. Así que todos estos 6 mandamientos últimos son la relación horizontal, el hombre con su prójimo, y nos habla que ciertamente Dios quiere que el hombre obedezca en amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ahí están los 10 mandamientos. Este es el pacto que Dios proclamó en el monte Sinaí, acompañado de humo, de fuego, de tinieblas, de relámpagos, de sonido de bocina advirtiendo juicio. Todo esto no parece tan amoroso. Esta es una escena de juicio y en medio de esa escena de juicio Dios proclama sus 10 mandamientos para que el pueblo los obedezca. Ahora, quiero que hagan un recordatorio de lo que dije hace unos minutos. Yo dije que ellos, ahí en el capítulo 19 de Éxodo, ellos estuvieron de acuerdo en obedecer al Señor. ¿Recuerdan eso, no? Ellos estuvieron de acuerdo en que todo lo que Dios les dijera lo iban a obedecer. Ahora miremos los versos 18 y 19. Vamos a mirar versos 18 y 19. Dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dice el versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Impresionante. No sé si notaron, pero hubo un cambio de actitud del pueblo antes de escuchar los 10 mandamientos y después de escuchar los 10 mandamientos. Antes de escuchar los 10 mandamientos, estaban muy animados, sin haber escuchado, a obedecer a Dios. Por eso dijeron: todo lo que Dios nos diga, haremos. Pero después de que escuchan los términos del pacto, se aterran, se alejan y le piden a Moisés, que es el vocero, que ya no hable Dios. Eso quiere decir que aunque Moisés es el vocero, no es el que está hablando los 10 mandamientos. Quien está hablando los 10 mandamientos es Dios directamente desde el monte Sinaí. Y ellos ya no quieren seguir escuchando a Dios por una razón. Dice el verso 19 al final: para que no muramos. Hay algo, queridos, hay algo acá que ellos comprendieron al escuchar a Dios proclamar sus 10 grandes leyes. Hay algo que ellos escucharon y que entendieron para decir: nos alejamos. Dios nos va a matar. Así que queremos saber por qué este cambio de actitud, antes muy animados y ahora muy, muy desanimados frente a este pacto. Son 10 mandamientos. 10 mandamientos que tal vez tú has dicho: bueno, no será perfecto, pero yo los cumplo. Pero esta gente aquí está muy aterrada después de escuchar estos 10 mandamientos. Se alejan, no quieren escuchar más a Dios, porque van a morir, ¿entienden? Lo que voy a hacer a continuación es ir por unos pasajes para tratar de entender un poco mejor qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que entendieron al escuchar a Dios estos 10 mandamientos? Y por supuesto, ¿qué es lo que usted también debe entender como ellos acerca de los 10 mandamientos? Ese es el propósito. Que usted también, al escuchar estos 10 mandamientos, reaccione como el pueblo y diga: esto es terrible. Estas 10 cosas, estas 10 grandes leyes son terribles.
Algo entendieron ellos que hoy, infortunadamente, no entendemos cuando escuchamos los 10 mandamientos, hasta que no nos los explican mejor, ¿no? Quiero que vamos a dejar aquí en Éxodo 20 algo, un papelito o un lápiz o una cinta, porque vamos a volver una vez más. Pero dejen ahí algo y acompáñenme al Nuevo Testamento, casi al final, a un libro llamado Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Por favor, me confirman si ya están allí. Hebreos capítulo 12. Perfecto. Listo, pastor. Señor. Muchas gracias. Hebreos capítulo 12. Mi propósito al traerlos a algunos pasajes por aquí es que podamos entender por qué la reacción del pueblo fue tan distinta después de escuchar los 10 mandamientos a antes de escucharlos, ¿no? Recordemos que antes de escucharlos ellos están muy animados a obedecer. Ahora no quieren escuchar más a Dios porque entienden que van a morir. Se alejan. Así que en Hebreos capítulo 12, versos 18 al 20, leemos de la siguiente manera. Hebreos 12, versos 18 al 20. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Esta es una referencia a este monte Sinaí en donde Dios dio los 10 mandamientos. Y dice que este monte, verso 19, también contó con sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, noten, todo el pueblo de Israel allí abajo, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, lo que acabamos de leer. Verso 20. Porque, aquí nos va a explicar por qué. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Subraye eso por lo menos en su mente. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Qué significa esto? Que el problema de esta gente, ese cambio de actitud no era porque habían relámpagos, no era porque había fuego, porque había humo, porque habían tinieblas. Todo esto era aterrador, por supuesto. Pero el problema de ellos no era eso. El problema de ellos es que no pudieron soportar las órdenes que se estaban dando. 10 órdenes. Y el texto dice que no podían soportar lo que se ordenaba. Todo lo que Dios ordenaba allí daba la impresión de cosas que eran insoportables. Pero antes habían dicho todo lo que Dios nos diga que hagamos, lo vamos a hacer. Pero ahora escuchan a Dios y se echan para atrás. Sienten terror y pánico y efectivamente entienden que van a morir. Ahora, acompáñenme a Santiago, que es el libro que va después de Hebreos. Después de Hebreos se encuentra en Santiago. Vamos a Santiago capítulo 2. Y sumando esta información vamos a ir entendiendo mejor. Bueno, ya acabamos de ver algo importante en Hebreos, que el problema de ellos fue con las órdenes. El problema fue lo que se ordenaba. Es decir, el problema es con los mandatos, no con lo que estaban viendo en el monte, que era terrible, claro que sí, pero su problema era lo que estaba escuchando, las órdenes, los mandatos. Tenían un peso para ellos terrible. 10 mandamientos, que podríamos decir sencillos 10 mandamientos. Santiago capítulo 2, verso 10, dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Otra vez, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dice el verso 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, séptimo mandamiento, también ha dicho, no matarás, sexto mandamiento. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que aquí empezamos a entender algo, queridos
algo importante. Y es que ellos entendieron con esos 10 mandamientos el peso que implicaba cada mandamiento. Es decir, cuando Dios mismo se los dijo, se los puso en el corazón tan claramente, ellos entendieron con todo el influjo de significado lo que implicaba cada mandamiento. Dios hablando directamente con todo ese influjo de entendimiento y de significado, ellos entendieron el peso de lo que implicaba cada mandamiento. Así que lo primero que podemos notar es que ellos entendieron que no era cumplir 9 mandamientos de 10. No. Con tan solo fallar en un punto, dice el verso 10 de Santiago 2, lo que acabamos de leer. Con tan solo fallar en un punto, uno de los 10, ¿cierto? Uno de los 10, ya se hacían culpables de todos los 10 como si hubieran violado todos los 10. Impresionante. Así que todo esto es lo que ellos están ahora entendiendo allí en el monte Sinaí. 10 mandamientos, pero si violas solo un punto, es como si violaran los 10. Así que ellos lo que van entendiendo es que Dios está exigiendo una obediencia perfecta. Ahora, todavía sigamos mirando más. Vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos. Más atrás. Romanos capítulo 5. Ahí en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 5, versículo 16. Vamos a ubicarnos ahí. Romanos 5, 16. Dice así: con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Solamente quiero que miren esa expresión, un solo pecado para condenación. Aquí, quien escribe, que es Pablo, está recordando lo que pasó en el Edén. Y ustedes también lo recuerdan porque lo vimos. Pregunto, ¿cuántos pecados fue necesario que cometiera Adán para sumir a la humanidad en esta desgracia de la muerte que hoy vemos? Solo uno. Por eso dice ahí en el verso 16, un solo pecado para condenación. Un solo pecado. No fue necesario 5 o 10 pecados, uno solo. Y esto lo uso para recordar el peso de los mandamientos allí en Éxodo 20. Es decir, no solamente Dios está exigiendo que no se viole ni siquiera un mandamiento, un punto, como ya leímos, porque violar un mandamiento sería como violarlos todos. Para Dios, que se violen 10 o 1, en último grado de juicio es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque o varios pecados o un pecado para él es igual, es objeto de condenación. Por eso, con un solo pecado de Adán, ya el Señor enjuició a Adán y a su descendencia, incluidos nosotros y los que vendrán. Así que no se trata solamente de violar un mandamiento de los 10 para hacerse culpable ya de todos, sino un solo mandamiento que Dios dice no se puede violar, pero ni una sola vez en la vida, ni un solo pecado.
Imagínense ustedes entonces este estándar tan tremendo. Imagínense en este estándar tan impresionante que Dios está exigiendo. Por eso es que ellos entienden esto, se echan para atrás y dicen, vamos a morir, porque entienden el peso, la implicación de cada mandamiento. Son 10, claro, pero no puedes violar uno de los 10 y ni una vez en la vida. Esto nos muestra el grado de santidad de Dios. No hay un límite. Y el grado de obediencia que exige un Dios santo. Perfección. ¿Mm? Un Dios no tan santo, pues no exigiría tanto. Pero este Dios de las Escrituras es santo, santo, santo. Perfectamente santo. Exige, por tanto, obediencia perfecta que sea adecuada y consistente y coherente con esa santidad de Él. Díganme ustedes, ¿quién puede con tal estándar? Pregunto yo, ¿será que Dios en el Sinaí pensaba que alguien iba a poder con ese estándar? ¿Que tal vez Moisés iba a poder? ¿Que algún israelita iba a poder? ¿Creen ustedes que alguno entre ustedes podría cumplir este estándar? 10 mandamientos sin violar uno, pero ni una sola vez en la vida. ¿Quién puede con ese estándar tan terrible? ¿Mm? Acompáñenme también a Gálatas capítulo 3. Ahí, más adelantico, después de Romanos, encontramos Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Darles un momento para que ustedes puedan ahí buscar. Espero que estén ahí. Dice Romanos 3:10 así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere. ¿En cuántas cosas leen ustedes ahí? Dice en algunas, en 3 de las 10, en 7 de las 10, en 9 de las 10. No, dice en todas, en 10 de 10. Maldito o bajo juicio todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta es una exigencia terrible, es una exigencia de obediencia perfecta. ¿Quién puede con un estándar así? No, pues el estándar tuyo y el mío es: voy a hacer lo que mejor pueda. ¿Mm? Tal vez de los 10, he cumplido 9. Bueno, ese es el estándar tuyo y ese es el estándar mío, ¿verdad? Hacer lo mejor que se pueda. Pero lo que Dios está exigiendo es todos los 10 sin violar uno, ni una sola vez en la vida. Este es un estándar impresionante. ¿Quién puede con esto? Ahora más, hay algo que no hemos dicho, que hace que los mandamientos sean todavía más pesados. Ya hasta aquí los vemos terriblemente pesados. Pero ahora vamos a ver un tercer aspecto que los hace todavía más pesados, y entonces entendemos por qué es que ellos dicen: vamos a morir, no queremos escuchar a Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a ubicarnos en el versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21.
ya estén allí. Mateo capítulo 5, versos 21. ¿Ya están ahí? Por favor, me avisan. Sí, señor. Sí, ya. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así Mateo 5, versículo 21. Dice así. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Claro, lo leímos, ¿verdad? Es el sexto mandamiento, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero miren esto. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje, ojo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Noten que el mandamiento, como Dios lo expresó, no significa solamente coger a cuchillo a una persona o pegarle un disparo o matarlo a palazos o a golpes, acabar con su vida física. No, 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 no. Esa es una forma externa del mandamiento que ciertamente está implicada. Pero el mandamiento no solamente se refiere a obedecer externamente, sino obedecer internamente, al punto de que el Señor dice que el enojo es contado como un asesinato. Igualmente. Imagínense ustedes entonces qué estándar es este. Sigamos leyendo el verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, así como el que mata, el que quita la vida física, es decir. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esta era una palabra fuerte, como decir hoy una grosería a alguien. Y cualquiera que le diga fatuo o estúpido o bruto o ignorante quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínense ustedes ese estándar, entonces. Ya veníamos viendo lo pesados que son los mandamientos y ahora más encima el Señor está diciendo, ojo, no es obediencia externa, es obediencia también interna, externa e interna. Así que si por dentro te enojas contra tu hermano, la misma rabia es tomada como un asesinato. Por eso es que en la Biblia se afirma que aquellos que sienten ira contra su prójimo son homicidas. Y díganme ustedes entonces, si usted y yo, al hacer un recuento de los 10 mandamientos, decimos, bueno, de todos estos 10, el que seguro he cumplido es el no matarás, porque no he matado a nadie. He sido idólatra, he amado más mi trabajo, he amado más las riquezas, he amado más la diversión en este mundo, entonces he violado los 4 primeros, no he guardado un día de reposo para el Señor, pero sin duda no he matado a nadie. Pero ahora con esa interpretación que da el Señor, de que incluso el enojo es visto por Dios, no por usted y por mí. Ustedes y yo tenemos otro estándar, pero visto por Dios como un asesinato, como un homicidio. Entonces ni siquiera el mandamiento en el que estabas más seguro, a los ojos de Dios lo has guardado, porque de seguro tú y yo hemos matado con el corazón a alguien. En el corazón seguramente hemos asesinado a alguien, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a hijos, al vecino, a quien sea, con nuestro enojo. Entonces, noten ustedes el estándar tan terrible. 10 mandamientos. No pueden violar uno porque si no, es como si los violaran los 10. Pero no pueden violar uno ni una vez en la vida. Y no pueden violar uno ni una vez en la vida, ni externamente ni internamente. ¿Quién puede con esto? Es un estándar terrible. Miren el verso 27. Ahí mismo en Mateo 5 dice así. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Sí, el séptimo mandamiento. Muy bien. Dice el verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto aplica también para mujeres. Impresionante. Puede que un hombre no caiga en adulterio físico o que una mujer no caiga en adulterio físico, pero si en su corazón ya codiciaron a una persona que no es su esposo, esto es adulterio y es tan grave como si hubiera pasado externamente o físicamente. Obviamente las consecuencias no son las mismas. Ojo,
Las consecuencias humanas no son las mismas. No es lo mismo humanamente quitarle la vida a alguien que tener enojo contra alguien, en consecuencias humanas. Pero para el Dios Santo, perfecto, pecado es pecado, ocurra externamente o internamente. No hay diferencia. Pecado es pecado y todo pecado se paga en el lago de fuego o en el infierno, como acabamos de ver y como ya hemos visto en las lecciones anteriores. Entonces, este estándar es impresionante, es terrible. ¿Quién puede con ese estándar? Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿cuál sería el propósito de Dios al colocar este estándar tan alto? Porque nadie lo alcanza. Bueno, vamos a ir a Romanos para tratar de entender algo entonces al respecto. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Vamos a ir a Romanos 3. ¿Estamos ahí? Romanos 3. Vamos a leer en Romanos 3 los versículos 10, 11 y otros dos más. Romanos 3. Es importante que estén ahí ubicados. Romanos 3, 10 y 11 y otros dos más. Dice así Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso queda claro. Desde que Adán pecó, ninguno de sus descendientes, es decir, la raza humana, ninguno es justo, ninguno hace lo bueno. Hay personas que creen que hacen lo bueno, pero realmente no es bueno a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer lo bueno por sí mismo, porque todo lo bueno que el hombre hace realmente es pecaminoso. Es pecaminoso. Así que por eso es importante entender que no hay justo ni aun uno. Lo mejor que puede hacer el hombre a los ojos de Dios está manchado de pecado por el solo hecho de venir siendo descendiente de Adán. Todos estamos inclinados al mal. Solamente se puede decir que alguien es justo, por favor es importante entender esto, si se cumple ese requisito de 10 mandamientos cumplidos sin violar uno de los 10, ni siquiera uno, ni siquiera una vez en la vida, ni externamente ni internamente. Imagínense eso. Ese es el concepto de justo. Por eso es que la Biblia dice, no hay Buenas noches, hermano. ni aún uno. Es que no se está escuchando. Luz Dari me dice ¿Nadie me también está que no escuchando? escucha. ¿Nadie me está escuchando? A mí sí Yo sí me lo sale. estoy escuchando. Sí, yo sí lo estoy escuchando. Yo sí. Ah, ok, perfecto. Hermana Isma, yo creo que debe ser un problema allí en su computadora porque aquí se está escuchando bien. ¿Ahí me siguen escuchando bien? Hermano, Luz Dari está conectada y me dice que no escucha. Igual me pasa a mí. Qué raro. Vamos a ver si algo está pasando aquí. Se escucha bien, mi hermano. Se escucha claro. Está bien. Bueno, aquí me están diciendo que se escucha claro. De pronto, hermana Dilma, revisa a ver si de pronto es la configuración del audio. Lo vamos a intentar continuar y espero que se solucione lo del audio. Bueno, hermano, voy a mirar a ver qué es. Gracias. Bueno, voy a intentar de todos modos subirle aquí un poquito más. Bueno. Bien, Que no entonces, escucho. estábamos... ¿Todavía no escucha? Sí, Fernando también me dice que se escucha bien. De pronto es un problema allí, quién sabe. Esperemos que se solucione. Bien, estábamos entonces aquí en Romanos 3:10 diciendo, no hay justo ni aún uno. Recordemos, justo desde la perspectiva de Dios es muy diferente a justo desde la perspectiva suya y mía. Para nosotros justo puede ser un vecino que hace un bien, puede ser una persona que paga sus impuestos, una persona que trata bien a su cónyuge. Eso es justo. Pero a los ojos de Dios es un concepto diferente.
Justo es, en términos aquí sencillos, alguien que puede cumplir la ley de Dios perfectamente sin violar uno de los 10 mandamientos, como ya vimos, ni una sola vez en la vida, ni externa ni internamente. A la luz de eso, pregunto yo, ¿habrá algún justo sobre la tierra? Pues como dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Dice el verso 11, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Entonces, la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué Dios dio 10 mandamientos a un pueblo que Dios sabía que no iba a poder con ese estándar? Bueno, creo que los versos 19 y 20 responden en parte y suficientemente esa pregunta. Vamos a mirar esos versos 19 y 20. Acompáñenme allí. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Noten que lo que Dios quiere al dar su ley es que toda boca se cierre. Es decir, que ningún ser humano pueda decir, mire, yo sí cumplo los mandamientos, o yo sí soy justo, o yo sí soy bueno. No, que todo ser humano, incluidos ustedes y yo, cerremos nuestra boca para no decir nada bueno acerca de nosotros mismos. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Todo mundo queda convicto de pecado porque nadie ha cumplido esos requisitos de guardar 10 sencillos mandamientos sin violar ni siquiera uno en la vida, ni una sola vez en la vida, ni externa ni internamente. Impresionante. Ahora el verso 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, delante de Dios. Es decir, ningún ser humano en el día final, ustedes, yo y cualquiera, cuando nos encontremos con el Señor, porque ese día vendrá, no podremos decir, Señor, pero mira, cumplí 5 de 10, Señor, pero cumplí 9 de 10. Ningún ser humano se justificará así porque nadie puede presentarse ante Él con un estándar de imperfección desde la perspectiva de Él, no de la nuestra. Nosotros tenemos estándares muy bajos. El estándar de Él es perfecto. Así que sigue diciendo, verso 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está el propósito. Allí en el Sinaí, Dios no creía que alguno de ellos iba a cumplir la ley como Él lo demandaba, ni siquiera ustedes y yo, ni Moisés tampoco. Pero Dios dio la ley para que ellos entendieran lo pecaminosos que son y la gravedad del pecado a los ojos de un Dios santo. Es que hasta que Dios no nos muestra esta magnitud de cada mandamiento, entonces no se ve la magnitud del pecado, ¿verdad? Hasta que Dios no nos dice que es así que Él exige obediencia, pues no vemos la magnitud tampoco de nuestro pecado. Y entonces, aquí hay un propósito de la ley, que la gente conozca la gravedad de su pecado, para que así mismo entienda el peso de la solución del pecado, que implica que un inocente debe morir por el pecado. Inocente y perfecto. ¿Se acuerdan? Un cordero perfecto. Por eso, quiero que volvamos a Éxodo 20, en donde comenzamos. Vamos a Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Allí vimos los 10 mandamientos, ya acabamos de entender entonces cuál era el propósito de Dios, enseñar la gran pecaminosidad del hombre con los 10 mandamientos. Sin embargo, ellos tenían que seguir obedeciendo, y tenían que obedecer esos 10 mandamientos. Pero, miren Éxodo 20, 24, por favor. Éxodo 20, 24 dice así, después de Dios dar los 10 mandamientos, miren lo que ocurre allí, dice, altar de tierra, dice el verso 24, harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Noten entonces que después de Dios dar los 10 mandamientos, el Señor le sigue diciendo,
En todo caso, ustedes tendrán que seguir haciendo sacrificios. Sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos no iban a cumplir perfectamente la ley. Y todavía un inocente tendría que seguir muriendo por el pecador. Y aquí entonces toma fuerza eso del inocente muriendo por el pecador. ¿Mm? Cristo Jesús ha sido prometido. Estamos en un punto de la historia donde las personas lo están esperando y mientras llega, muestran su arrepentimiento por sus pecados y muestran su fe en Dios, esperando a ese libertador, haciendo sacrificios que simbolizan a ese libertador. Un inocente muriendo por el pecado. Así que el único que va a poder cumplir los 10 mandamientos, sin violar uno de ellos siquiera, ni una sola vez en la vida, ni externamente ni internamente, va a ser el inocente, el libertador venidero, el Señor Jesucristo. Y quiero decirles que ustedes y yo, igual que Adán, un día estaremos delante de la presencia del Señor tarde o temprano. Y todos daremos cuenta de nuestra vida. Y si ese día tú vas con tus mitos y tus leyendas de que tú fuiste bueno y que hiciste esto y que trataste bien a aquellos y que esto y aquello, la regla que el Señor va a poner delante de tu rostro es: oye, no es tu justicia, es la mía. Y la mía es perfección absoluta. Perfección absoluta. Ya si te has enojado con alguien, el Señor dice, esto es homicidio. Y lo has hecho, lo sabes. Y muchas cosas más. Así que no nos vamos a poder presentar ante el trono ese día diciendo, mira, traté de ser bueno. Mira, hice mi mejor esfuerzo. Dios no acepta eso. Pero si tú confías en alguien que sea perfecto y que además haya asumido la muerte que tú mereces para Él darte la vida, lo cual solamente lo hará Cristo Jesús, entonces serás salvo en ese día del juicio y vendrás a vida eterna. Confía en el Señor Jesucristo. Es el único que ha sido perfecto, ha cumplido la ley de Dios como Dios lo ha demandado, para que los que crean en Él sean salvos y no vengan a condenación eterna. Pero si todavía confías en ti mismo, en que eres bueno y que todavía puedes solo y que tú haces cosas magníficas y maravillosas, pues te vas a ir engañado al infierno cuando partas de este mundo. Solo hay uno que pudo cumplir el estándar de Dios. 10 mandamientos cumplidos perfectamente, sin violar uno solo de ellos, ni una sola vez en la vida, ni externa ni internamente. En Él debemos confiar para ser salvos. En el día del juicio tendrás que demostrar obediencia perfecta. Si no la tienes, morirás. Pero si te presentas con alguien que te represente, un abogado perfecto, entonces serás salvo.